capaz de comprender y evaluar por mí misma las opiniones dadas por sentado del papel de la mujer y, al hacerlo, liberarme de su hipnótica sujeción. Un extraño que viene a estudiar la cultura, la cual es una abstracción, dije retomando el hilo de nuestro argumento, podría funcionar en el campo durante años sin darse cuenta de que está malinterpretando lo que ve o lo que hace la gente. Le ha pasado a innumerables investigadores y trabajadores del cuerpo de paz. Los antropólogos de campo y del cuerpo de paz que conozco son muy astutos, dijo Rex. Saben cuando alguien los está engañando. ¿Qué pasa si el antropólogo quiere ayudar a las personas con las que está viviendo? Propuse. ¿Qué pasa si él o ella se involucra tanto en la cultura, que es imposible para él o ella permanecer objetivo? Estaba pensando en eventos que habían sucedido bajo la tutela de Clara y sus colegas, y de cómo nunca podría explicar su visión del mundo utilizando adecuadamente las teorías de la antropología o el método científico. Entonces él o ella ya no es antropólogo, dijo Rex levantando una ceja poblada. Él o ella es simplemente un trabajador social o una buena persona, o peor aún, se ha vuelto nativo. Para volver al punto de partida, citó varios casos en los que el antropólogo se había vuelto nativo. El primer incidente involucró a un investigador que trabaja entre los indios navajos. Mientras estudiaba el culto del peyote, utilizando el método de observación participante, ingirió demasiados botones de peyote para permanecer objetivo. Él tuvo visiones del Gran Espíritu, recibió innumerables mensajes y cuando salió de su estado alucinógeno, comenzó su propia religión. Y no olvides en el caso de Beth Wasserman, una trabajadora profesional en Samoa, me recordó Rex alcanzando su pipa. ¿Era ella una de las alumnas de Boas, como Margaret Mead? Sacudió la cabeza. Tuve la clara sensación de que él estaba jalando mi pierna. ¿Qué pasó con Beth Wasserman? Aventuré. Se fue a Samoa a recolectar información para su disertación doctoral sobre costumbres sexuales y ritos matrimoniales. Ella dejó de lado su objetividad y su participación fue más allá de lo necesario, si entiendes lo que quiero decir. Rex hizo un gesto lascivo que no dejaba duda alguna sobre la naturaleza de la participación de Beth Wasserman entre los samoanos. ¿Qué pasó con ella? Le pregunté a sabiendas de que el relato no terminaría bien. Ella se enamoró de un príncipe polinesio, dijo Rex moviendo el tallo de su pipa hacia mí, como si estuviera regañando a un niño. Ella rompió los tabúes y la curandera le impuso una maldición. Casi muere en trabajo de parto, si no fuera porque el ministro intervino con su magia blanca. Beth dejó la isla desacreditada y nunca terminó su investigación. El silencio reinó en la sala. Rex me miró para ver mi reacción. Todavía no estoy convencida, dije obstinadamente. Me parece que todo el enfoque de la antropología es incorrecto. Tienes que hacer más que simplemente observar para entender algo. Tienes que involucrarte. Rex sacó su pipa de la boca, la giró y la golpeó en el borde de un cenicero. No salió nada. Entendí que estaba usando la pipa como un placebo para ayudarlo a dejar de fumar o tal vez para hacerlo aparecer más distinguido. No tienes que probar una manzana para saber que es roja, me recordó. Pero, ¿cómo sabes que es una manzana a menos que la muerdas? Respondí. Si tú vas al campo cargado con un saco de hipótesis, no estás realmente abierto a las experiencias, a lo que es el punto medular de la antropología, el estudio del hombre, lo que él cree, cómo se siente, lo que piensa, cómo se relaciona con el universo. Rex chasqueó sus labios y metió la pipa de nuevo en su boca. Su paciencia parecía haberse agotado. Estás haciendo preguntas que pertenecen al dominio de la filosofía. Si quieres saber sobre el significado de la vida, estás en el departamento equivocado. Sin embargo, mi amigo Carlos podría responder algunas de tus preguntas. Es aprendiz de un chamán mexicano. Al escuchar su nombre, el asistente de enseñanza que estaba sentado en el escritorio contiguo puso el libro que estaba leyendo hacia abajo y se volvió hacia Rex. Ella quiere saber sobre el significado de la vida, dijo Rex. Yo ni en broma puedo responder sus preguntas, así que la dejaré en tus manos. Miró otra vez el reloj. Además, estoy atrasado. Tengo que manejar hasta Gardenia. Rex llenó su maletín con algunas hojas de exámenes y dejó apresuradamente la habitación. ¿Qué hay tan apremiante en Gardenia? Pregunté girando mi silla para enfrentar a Carlos. A Rex le gusta apostar, dijo Carlos en voz baja. Y Gardenia es el único lugar cerca de aquí donde es legal.
Recuerda mis palabras, una de en estos días él apostará hasta su beca de investigación a Nepal. Carlos tenía el pelo negro y rizado, una cara amable y sonriente, y un brillo travieso en sus ojos oscuros y brillantes. Tuve una inquietante sensación de que ya lo había visto antes, no solo en el departamento de antropología sino en algún otro lugar y de que estábamos unidos por un vínculo invisible. Pero por más que lo intenté, no pude recordar dónde o cuándo nos habíamos conocido. Carlos se inclinó hacia adelante y me miró atentamente como si él también hubiese experimentado una especie de déjà vu. ¿No nos hemos visto antes?, dijo él, obviamente consciente del cliché. A pesar de que me había quitado las palabras de la boca, la expresión sonó tan clásica que me puse a la defensiva. Probablemente me has visto por los pasillos, dije tratando de sonar casual. O en la clase de Hitchcock. Quizás, dijo lanzándome una mirada pensativa. En realidad, su mirada me recordó la forma en que los hipnotizadores podrían sujetar a un paciente. Eres demasiado joven y bonita para preocuparte por el significado de vida, dijo en un tono amistoso. No puedes tener más de 19 o 20. ¿Por qué no dejar las preguntas difíciles a los filósofos sabios? Tengo 22 y estoy muy interesada en el significado de la vida, espeté, molesta por lo que me pareció una declaración machista. ¿Cuál es el significado de todo esto? Debe haber algo más que haga que la vida valga la pena de vivirse, aparte de la basura que tenemos todos los días de nuestra existencia. Mientras yo hablaba, gesticulaba con las manos y con un golpe, derribé un bote con clips para papel que estaba sobre su escritorio. Se regaron por encima de sus papeles, pero Carlos fingió no darse cuenta. Respeto tus inquietudes, dijo inclinándose hacia mí. Es solo que la mayoría de las personas no está interesada en entender el significado de ninguna cosa, excepto quizás, del amor. Estoy en desacuerdo, dije yo. ¿Qué pasa con los buscadores y meditadores? Ellos siempre están buscando respuestas a las preguntas fundamentales. Cierto, pero en mi opinión, los así llamados gurús no están tan comprometidos de buena fe con la búsqueda filosófica, sino en un intento de intensificar sus experiencias. Están buscando el significado de la vida precisamente porque están aburridos de ella. Si ellos la vivieran con gusto, no estarían tan interesados en hallarle sentido. Tuve la sensación de que me estaba incluyendo en la categoría de aquellos que carecían de gusto en sus vidas. Vuelve dentro de 20 años, después de que hayas vivido y luego podremos hablar sobre el significado de la vida, dijo él con un guiño. En 20 años, el mundo podría explotar en cachitos, objeté yo. ¿Es esta la intensidad de la experiencia a que te refieres? Me di cuenta por su dolorosa expresión de que yo estaba gritando. No sé por qué me había puesto como loca. Una bocanada de viento fresco entró por la ventana abierta y revolvió los exámenes de Carlos sobre el escritorio. Respiré profundamente para calmarme. Si realmente quieres saber sobre el significado de la vida, Carlos dijo, deberías conocer a este indio yaqui con el que estoy trabajando. Él conoce un mucho sobre la vida y su significado. De hecho, es una de las más sabias personas que he conocido. Quizás podamos ir a México alguna vez con tiempo y yo te lo presentaría. Al escuchar esto, experimenté una intensa aprensión. Comencé a transpirar. Todos mis sentidos se pusieron en alerta roja. Quizás Carlos solo estaba conversando cortésmente, o tal vez intentaba proponérseme con algún tipo de viaje. En cualquier caso, sentí una profunda inquietud. Ir a México con Clara Méndez era una cosa, pero ir con un hombre extraño era otra. Lo peor fue que algo dentro de mí quería regresar a México de la peor manera. Miré a Carlos, tratando de descifrar su significado, cuando por un instante, pensé que él se había encogido y retrocedido en el espacio. Fue como si lo estuviera mirando desde el final de un largo túnel. Lo continué mirando atónita, y de repente recordé dónde lo había visto antes. Una vez tuve una visión de una reunión de hechiceros en México. Uno de ellos era un joven latino con cabello oscuro y rizado que era muy parecido a la persona que me estaba hablando ahora. Cuanto más miraba a Carlos, más crecía esta sospecha secreta dentro de mí. Sin un fundamento racional, me convencí de que Carlos era el joven de mi visión, el nuevo Nahual. Me acordé que me dijeron que cuando el poder nos pusiera en contacto, me llevaría a México donde me reuniría con los otros miembros de la partida del actual Nahual que me estarían esperando. Traté de recordar quiénes eran estos otros miembros,
pero yo estaba segura de que a excepción de Clara, Nélida y una extraña criatura parecida a un pájaro llamada Emilito, nunca los había conocido. Me quedé impactada al comprender que mi tiempo en Los Ángeles casi los había arrancado de mi memoria. Mi abrumadora preocupación con las actividades cotidianas y mis estudios en la universidad había creado una barrera de olvido. El oscuro olvido que me rodeaba era tan denso que el tiempo que había pasado en México se volvió vago y onírico, como si nunca hubiera sucedido. Sin embargo, si de una cosa estaba segura, era que me habían ordenado claramente no regresar a México ni buscar a ninguna persona hasta que el poder lo dispusiera de nuevo. Y cuando llegara ese momento, tendría que atrapar el centímetro cúbico de suerte que el poder me ofreciera, o la puerta podría cerrarse, quizás para nunca abrirse de nuevo. Mientras una oleada de recuerdos me invadió, sentí mis oídos zumbando y experimenté un profundo vértigo. Quería huir, no obstante, me escuché decir, me gustaría ir a México, con una voz que difícilmente podría ser la mía, porque provenía del final de un largo túnel. Miré hacia arriba y noté que Carlos también estaba confundido. Era obvio por su expresión que él no había esperado que yo tomara su invitación seriamente y mucho menos darle una respuesta definitiva. ¿Te encuentras bien?, preguntó Carlos con genuina preocupación. Estoy perfectamente bien, dije sacudiendo la cabeza para aclararlo. A medida que recuperé mis sentidos, me dije que solo había recibido un vislumbre de un rostro y que la visión de la partida del nahual había sido tan fugaz que pude haberme confundido acerca de este joven. La mayoría de las veces, él parecía no ser la misma persona. Sin embargo, a pesar de mis dudas racionales, fui conducida por una fuerza desconocida. Tuve la certeza de que, si Carlos era el hombre de mi visión, solo podía saberlo en México y de que si no actuaba ahora, nunca tendría otra oportunidad. Quiero ir a México, repetí. Bueno, eso sería genial, dijo Carlos con inquietud, juntando los clips de papel que yo había derramado. ¿Haremos eso alguna vez? Realmente quiero ir. ¿Cuándo sería un buen momento? Voy a Sonora cada 2 fines de semana, dijo Carlos vacilante. Muy bien. ¿Qué tal el próximo fin de semana? Ya termina. Do mis exámenes para entonces. Wow, no tan rápido, dijo Carlos tratando de retractarse. ¿No crees que deberíamos ir al cine o cenar primero o algo así, en lugar de salir corriendo para México? Después de todo, apenas nos conocemos. Las películas me aburren y nunca como en restaurantes, dije. Además, me gustaría conocer a este informante hechicero, con el que estás trabajando, prometo no entrometerme en su camino. Me di cuenta de que Carlos estaba molesto por mi insistencia, pero también que su curiosidad se había asomado. Parecía estar considerando las posibilidades, pero luego tuvo un cambio repentino de actitud. Realmente, no creo que pueda dejarle caer a alguien al viejo, dijo. Especialmente una mujer joven. ¿Hablas español? Sí, sí hablo, mentí sin titubear. Pareció sorprendido. Todavía no es una buena idea. No sé por qué lo mencioné, en primer lugar. Olvidemos todo este asunto. Es una buena idea, dije con entusiasmo. Piensa en ello como una cita con el destino. Carlos dudó de nuevo. ¿Qué tal si le preguntas a tu informante si puedes llevar a una amiga de la universidad? Sugerí. Una compañera estudiante de antropología. ¿Qué de malo hay en ello? Si él dice que no, nos olvidamos de esto. Nada tiene de malo preguntar. ¿Qué tienes que perder? Carlos suspiró con alivio, como si hubiese encontrado una salida. Él estaba seguro de que su indio yaqui informante no desearía conocer a una joven mujer de los Estados Unidos. Está bien, le preguntaré si puedo llevar a alguien, reconoció. Si él accede, yo te llamaré y te reunirás conmigo en Nogales. Escribí mi número de teléfono en un trozo de papel y se lo entregué. Lo vi cuando se lo guardaba en el bolsillo. Cuando salí de la habitación, tuve la certeza de que él nunca me mencionaría ante su informante indio, y de que tampoco usaría el número de teléfono. La semana siguiente, ya avanzada la noche, recibí una inesperada llamada telefónica.